Listo, ahora sí. A ver, ¿en qué tema nos quedamos el día de ayer? De ninguna manera no se olviden de encender las cámaras. Nos quedamos en las características de las leyes. Las características de las leyes. Perfecto. Sí, el día de hoy vamos a abordar ya lo que es la introducción al derecho, parte 2. Sí, ¿qué contiene esta introducción al derecho, parte 2? Contiene cómo está organizado el Estado, qué funciones tiene el Estado, ¿sí? Contiene la capacidad, la incapacidad, el tipo de persona, los tipos de persona que existe para la ley, ¿sí? Y eso en términos generales. Y después abordamos ya lo que es derecho laboral, ¿ok? Con este antecedente, permítame compartir la pantalla y me avisan si pueden verla. Sí, se puede observar, doctor. Gracias. Vamos a hablar sobre la organización jurisdiccional del Estado, ¿sí? ¿Qué es esto de la organización jurisdiccional del Estado? Es justamente la forma en cómo se encuentra organizado el Estado, ¿sí? Para llegar a esta organización, para llegar a esta parte de que se dividen en funciones o poderes del Estado, ¿sí? Existía una teoría. ¿Y qué nos decía esta teoría? ¿O por qué se da esta teoría? Primero porque existía la monarquía. ¿Se saben lo que es la monarquía, no es cierto? ¿Qué es la monarquía? Y cuando gobiernan los reyes. ¿Por qué? Cuando gobiernan Cuando los reyes. gobiernan los reyes. Ajá. Sí, exactamente. La monarquía es justamente esto del reinado, de los reyes, de los duques y demás. ¿Sí? La monarquía, tiempo atrás, ¿sí? Eran los que gobernaban. Los reyes gobernaban. Los reyes tenían para ellos todo el poder de un estado. Sí, al tener todo el poder de un estado, se considera como dictadura. Ahora, sí, y justamente esta teoría es creada por Montesquieu, ¿sí? Por Montesquieu. Montesquieu pensó y dijo, ¿cómo puede ser que una sola persona se encargue de crear leyes, de administrar el presupuesto estatal y de sancionar el incumplimiento a las personas que no cumplen la ley? ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? Y una pregunta ahí salió que justamente es, ¿será que esta persona que crea la ley y sanciona, si ella lo incumple, se sancionará? Difícilmente se sanciona. Entonces dice, debería ser que este poder que estaba concentrado en una persona se divida a varias personas, ¿sí? Para que puedan controlarse entre sí. En ese sentido, se crean tres poderes del Estado, conocido como el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo, ¿qué hace? Es el encargado de crear normas, de crear leyes. El poder ejecutivo, ¿qué hace? Es el encargado de administrar el presupuesto estatal. El poder judicial, ¿qué hace? Sanciona el incumplimiento de las leyes. ¿Sí? Entonces estos tres poderes se dividieron. Y mi pregunta es a ustedes, ¿cuántos poderes o funciones tiene el Ecuador?
3. No. 5. 5. ¿Cuáles son esos 5? Aquí ya tienes 3. Veamos qué me dice ChatGPT. ¿Cuáles son los otros 2? Tiene cuatro. Segundo y 4. Según yo, tiene cuatro. A ver, ejecutivo, legislativo, judicial y el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana no es un poder, representa un poder, pero no se lo llama así al poder. Se le Función conoce de como transparencia y control social. función de transparencia y control social. ¿Sí? 4. Y falta 1. Función electoral. La función electoral. Exactamente. En el Ecuador tenemos 5 poderes del Estado o 5 funciones. ¿Sí? Tenemos al poder ejecutivo, que es el encargado de administrar el presupuesto estatal, que se encuentra conformado por presidente, vicepresidente y diferentes ministerios que existen. Después tenemos al poder legislativo, que es el encargado de crear normas. ¿Qué hace o quién conforma, mejor dicho, este poder? La Asamblea Nacional. Después tenemos al Poder Judicial, o función judicial, que se encarga justamente de sancionar el incumplimiento de las normas. ¿Quién conforma este Poder Judicial? La Corte y Tribunales de Justicia. Sí, existe también en la función judicial órganos que se les conoce como puede ser auxiliares o independientes de la función judicial. Sí, tenemos por ejemplo, a la Fiscalía General del Estado dentro de la función judicial. ¿Quién más es un órgano auxiliar? ¿Han escuchado ustedes de la Defensoría Pública? ¿Qué es la Defensoría Pública? Creo que son abogados que brindan sus, sus servicios profesionales sin costo a la población. Sí, correcto. Es el abogado gratuito que te da el Estado. Sí, pero ojo, no es que siempre voy a ir a la Defensoría Pública que me defienda, no. La Defensoría hace un análisis socioeconómico de las personas que van. Sí, porque imagínense, qué sé yo, va una persona que gana $4,000, voy a inventar. Sí, gana $4,000. Y va a la Defensoría Pública. ¿Se puede pagar a esa persona a un abogado privado? Sí, sí, por lo tanto la Defensoría Pública no le va a asistir. ¿Ok? La Defensoría Pública, seguramente en películas hemos visto esto de cuando se llevan detenido a una persona, esta parte de usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, y si no puede pagarse un abogado, el Estado le proporcionará uno. Ah, ese limita es la Defensoría Pública. Es el abogado gratuito del Estado que te va a defender en caso no te puedas pagar un abogado. ¿Sí? Después tenemos la función electoral. ¿Qué es esto de la función electoral? Es justamente la función o el poder que se va a encargar de dar transparencia a los comicios electorales. Estamos nosotros a puertas de una elección, ¿no es cierto? Son los encargados justamente de dar, ¿sí? Transparencia a los comicios electorales.
de que no existan apagones, de que no existan fraude electoral. ¿Quién representa a esta función electoral? Primero está el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Consejo Nacional Electoral, máximo representante de esta función del Estado. Tenemos también al Tribunal Contencioso del Electoral, ¿sí? Que actualmente fue muy sonado este tribunal, porque ese tribunal es donde ustedes pueden ir a impugnar una candidatura de una persona, porque no cumple con ciertos requisitos, ¿sí? Y justamente, ¿qué candidatura fue impugnada recientemente y que se bajó de las campañas presidenciales? Del Jan La del Topic. Jan Topic. Jan Topic. ¿Quién resolvió? El Tribunal Contencioso del Electoral. ¿Sí? Este tribunal especializado que solo conoce temas de lo electoral, solo conoce temas relacionados con el Código de la Democracia. ¿Estamos? Después están los tribunales provinciales. ¿Quiénes son los tribunales provinciales o qué hacen? Son aquellos que ayudan a organizar, los comicios electorales al Consejo Nacional Electoral. Son aquellos que te dicen, ¿saben qué? Van a ser, qué sé yo, 24 recintos, 4 juntas receptoras del voto, etcétera, por provincia y por cantón. Son los que ayudan. Y además de eso, son los encargados también de cobrar las multas. ¿Sí? ¿Qué multas se pueden dar en las elecciones? Por no ir a votar. ¿Sí? Por no ir a la junta, cuando ustedes son parte de la junta, ¿sí? Son los encargados de poner la multa y cobrar la multa. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos? Y después viene el quinto poder del Estado. ¿Sí? Este quinto poder, por si acaso, no existía antes. Este quinto poder es creado en el año 2008 con la Constitución de la República de Ecuador. La mayoría de candidatos a presidente siempre quieren darse de baja a este poder. ¿Sí? Lo cual es imposible porque está en la Constitución, ¿ya? Desde ahí les digo, no vayan creyendo en que si pueden, no pueden. ¿Sí? Está en la Constitución, es imposible que se saque este poder. Este poder es tan discutido, ¿sí? Pero voy a hablar desde mi criterio. Desde mi criterio, este poder es una muy buena idea de una función. El problema es que fue mal ejecutado. Sí, la idea es muy buena. ¿Cuál es la idea de creación de este poder? Que nosotros como ciudadanos tengamos esa posibilidad de controlar al Estado. Sí, esa posibilidad de verificar si los contratos están en corrupción y demás, y demás, y demás. ¿Sí? ¿Quién es el órgano rector de este poder? El Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Desconozco. Gracias a Dios tenemos aquí una funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana que nos va a explicar qué hace el Consejo. Andrea. Buenas noches. Sí, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es una entidad en la cual los ciudadanos pueden acceder a a la información, como usted bien lo dice. Tienen el poder, la ciudadanía, de solicitar cualquier información que se encuentre en proceso. También la creación de las veedurías y los observatorios, que también ayudan a fiscalizar los esto de aquí lo que está ahorita pasando, lo que es la elección de las autoridades,
Ahorita el Consejo de Participación se encuentra en la designación, también tiene el poder de designar autoridades. Entonces, como Ahorita usted creo bien que lo está en una super dice, de banco, si mal no estoy. sí, también están con la Superintendencia de Bancos. Ujú. Entonces, la ciudadanía desconoce cuál es el derecho que tiene para poder ejercer esto, ¿no? O sea, para poder acercarse, cómo, conocer cómo llegar a esta entidad. Sí, totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, como les dije en un momento atrás, es una muy buena idea de creación, ¿sí? Pero hay ciertas entidades que están dentro de este poder que no cumplen con su objetivo. Y no hablo por el Consejo de Participación Ciudadana, hablo por la Contraloría General del Estado, que está dentro de este poder. ¿Sí? La Contraloría General del Estado es aquella, como su nombre lo indica, de controlar las actuaciones de todos los demás poderes. ¿Sí? Sea desde la parte administrativa, sea la parte de contratos o demás. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo designo, y eso voy a ser así muy franco, si yo designo a mi amigo, al amigo de mi amigo como contralor, ¿qué va a pasar? Me va a controlar. Difícil. Una muy buena idea, mal ejecutada. Dentro de este poder, sí, tenemos a las diferentes superintendencias que existen. Superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, ¿sí? Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, superintendencia yo le conocía como superintendencia de control de poder del mercado, sí, ahora que se llama de control de mercado, la superintendencia también de protección de datos, que fue designada bueno, fue posesionada por la Asamblea Nacional en abril de 2024, el nuevo superintendente de protección de datos personales. Sí, y también se encuentra aquí la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? Les pregunto a ustedes. Conocimiento general del Estado ecuatoriano. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? Ayuda a los ciudadanos. Puede ser, ¿no? Por Defiende al ejemplo, pueblo. no hay más. Claro, ¿Qué pasó? A ¿Qué la hace, pues? protección de los derechos humanos. Defiende cuando el Estado vulnera un derecho humano. Sobre todo también a agremiaciones. Por ejemplo, hubo una época que Lenin Moreno sacó un decreto ejecutivo diciendo que se solicite a los ciudadanos venezolanos o cualquier ciudadano que ingrese por las fronteras de Ecuador, se solicite este tema del récord policial para ver si hay antecedentes penales o no. ¿Sí? La agremiación de ciudadanos venezolanos, que justamente estaban en el tema de la migración, ¿sí? Fueron a la Defensoría del Pueblo a hablar justamente de este tema. Y lo que pasó, se dio donde baja ese decreto, porque justamente vulnera un derecho humano. ¿Sí? la Entonces ya no se movilidad. solicita el récord policial o antecedentes penales para ingresar a Ecuador. ¿Ok? De igual manera, la Defensoría del Pueblo es el órgano encargado también de lo que se le conoce como defensa del consumidor. ¿Sí? Es decir, por si acaso, también tenemos una ley de defensa del consumidor. ¿Sí? Donde ustedes pueden revisarla, leerla, se van a dar cuenta de que ciertos productos o servicios que prestan ciertas empresas, personas naturales o jurídicas, pueden llegar a afectar
¿no es cierto? Y yo puedo poner una queja de denuncia ante la Defensoría del Pueblo sobre defensa del consumidor. ¿Estamos? Ok, perfecto. Pasamos a los tipos de personas que existen, según la ley. Según la ley tenemos dos tipos de personas. Persona natural y persona jurídica. Sí, persona natural y persona jurídica. ¿Quiénes son personas naturales? La ley propia nos determina que son aquellos individuos, ¿sí?, de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, raza, religión, etc. Es decir, todos nosotros somos personas naturales. Cada uno de nosotros somos personas naturales. ¿Quién es persona jurídica? Según la ley, se determina como la persona jurídica es un ente ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Que es intangible, es decir, que no podemos palpar, no podemos tocar, no podemos ver, ¿sí? Es un ente ficticio que tiene esta capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, y puede ser representada judicial y extrajudicialmente. En pocas palabras, ¿quién es una persona jurídica? Las empresas, ¿sí? Las empresas son personas jurídicas. Si yo les pregunto a ustedes, Paolo Grijalva es representante legal de la corporación La Favorita. Paolo Grijalva es una persona jurídica. Sí, Sí, ¿Por qué? porque es el No, representante legal. porque es el representante legal de una empresa. yo No, creería que no, porque la persona jurídica sería la favorita y usted sería persona natural. correcto. Pero está designado, y no está designado, por eso puede sacar el a su nombre, ¿verdad? Yo te cuento, Como te pongo otro ejemplo, ¿ya? una pregunta, que capaz que yo me estoy confundiendo, ¿verdad? O sea, yo tenía entendido que para conformar una empresa, ahí tú puedes designar a la persona, a la que es representante jurídico, o el representante, ¿verdad? Igual el gerente, ¿Mm? pero él ya se queda a cargo él está a cargo y al frente de la empresa, entonces yo pensé que vendría a ser una persona jurídica. No, Y él recuerda le que puede dar como persona natural y solo por trabajar como por servicio. no, No, a ver, no, te cuento. a ver, por favor. Persona jurídica, desde un inicio dije, es una persona ficticia. Es decir, que no existe, que no puedes verla, ¿sí? Y al final justamente mencionaba que puede ser representada judicial y extrajudicialmente. ¿Ok? Para que la persona jurídica tenga vida, o mejor dicho, para que la persona jurídica pueda desenvolverse, va a necesitar de las personas naturales que le podamos administrar. Vamos a poder administrarle, que es totalmente diferente. Las personas jurídicas nacen de las sociedades, es decir, nacen de nosotros mismos cuando nos organizamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la peor sanción que puede llegar a tener una persona natural? La cárcel, tal vez. La cárcel, ¿correcto? La privación de libertad. ¿Cuál es la peor sanción que puede tener una persona jurídica? ¿La cárcel? No.
¿Por qué? Porque es intangible. ¿Cómo les llevas preso a la corporación no favorita? La peor sanción que puede existir que le cierren la empresa, ¿no? La O, clausura de la empresa. perdón, La clausura de la empresa. clausura de la empresa. Por eso será que algunos cuando se van de bancarrota cambian de nombre de empresa. Sí, exactamente. Y se llama quiebra eso. La quiebra de la empresa. No sé, Alejandro, sí, está claro. Sí, sí le entendí lo de persona jurídica. Y lo de la de empresa es una pregunta más. O sea, tú te puedes, según yo tenía entendido, te puedes declarar en bancarrota, ¿verdad? O sea, Y eso sí, es un proceso que está en la ley de compañías que debe seguir la disolución, después la quiebra y demás. Es un proceso que debe seguir. Y ahí muere, ahí se extingue la persona jurídica, ahí se acabó. ahí que, ya. Pues, ya lo entendí. Ya, perfecto. ¿Está claro para todos? Sí, Sí, ok. A mí me pasó una vez algo gracioso cuando les dije que es una persona jurídica, me dijeron los abogados. No, no somos nosotros. Sí, a ver, continuemos. Sí, vamos a hablar sobre la capacidad de las personas. ¿Sí? ¿Qué es capacidad? Es esta aptitud. Ojo que digo aptitud con P, no actitud. Aptitud es la destreza física o mental que yo tengo para realizar cierta actividad. ¿Sí? Ahora, la capacidad legal es esa aptitud que yo tengo para poderme obligar a hacer algo. ¿Sí? Esa destreza física o mental que yo tengo para obligarme a hacer algo. Vamos a poner un ejemplo. Sí, a continuación. ¿Qué tipos de capacidad existen? Existen dos, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? Es aquella que yo tengo para adquirir un derecho. Por el hecho de ser humano, yo ya tengo derechos. Por el simple hecho de ser un ser humano. Es decir, todos nacemos, todos tenemos capacidad de goce. Todos los seres humanos tenemos capacidad de goce. ¿Ok? Ahora, capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio es de esta habilidad, esta destreza que yo tengo física o mental para poder ejecutar un derecho, ¿sí? Para poder en práctica el derecho. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo de capacidad de goce y de ejercicio. Capacidad de goce. Paolo Grijalva tiene 14 años y se quiere casar. ¿Se puede casar? No, ¿Por qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? O sea, sí se puede casar, pero con el permiso de sus papás. Yo tenía entendido que, o sea, si tienen el consentimiento, firman sus papás en vez de ellos, cuando son menores de edad. Ya, ok. Eso ya no existe. Sí, eso de que firman los papás para que se casen y demás, ya no existe. ¿Sí? Ya no existe. Ya no se da y ya está quitado de la ley, es más eso. ¿Ok? Ahora solo se casan las personas que son mayores de edad. En ese sentido, ¿tengo yo capacidad de goce? Sí. ¿Por qué? Porque tengo mi derecho contra el matrimonio.
¿sí? Tengo mi derecho a contraer matrimonio, pero no puedo ponerlo en práctica. No puedo ejecutarlo, ¿sí? Ahora, capacidad de ejercicio. Paolo Grijalva tiene en la actualidad 28 años. Se quiere casar. ¿Se puede casar? Claro, si no está Claro, casado, no. pero no lo haga. Justamente, ¿sí? Yo ya tengo mi capacidad de ejercicio. Es decir, yo ya puedo ejercer, ejecutar mi derecho, porque ya tengo esta capacidad. Otro ejemplo para ver si les quedó claro. Pablo Grijalva tiene 14 años y quiere trabajar. ¿Puede trabajar? Legalmente, ¿no? De poder se puede, pero legalmente. Creo que Legalmente no. no. Sería explotación Legalmente, laboral, ¿verdad? legalmente no. Sí, totalmente. Legalmente no se puede. Sí, ahora, Paolo Grijalva tiene 15 años y quiere trabajar. ¿Puede trabajar? Legalmente no. Entonces, sí puede trabajar, pero legalmente no. 15 años, legalmente no puedo. O sea, creo que no legalmente. O sea, sí puede trabajar, pero no está adquiriendo el derecho al 100%, se puede decir. Pero sí puede trabajar, aunque sea limpiando botas, pero sí puede trabajar. Legalmente. O sea, que tengas contrato, o sea, que tengas IES, ejemplo. ¿Se puede o no se puede? Sí Dice puede trabajar. que sí se puede, pero con una autorización escrita de un representante legal de 15 a 18 años. Ujú, correcto, se puede. ¿Por qué? Porque existe en el Ecuador una modalidad de contrato que se conoce como contrato juvenil, que puede trabajar. ¿Qué condiciones tiene? 6 horas del día, sí, no, no trabajo pesado, Perdón, ¿cómo dijo el que se llama el contrato? juvenil, sí, mucho ojo que existe en Ecuador, existe el contrato joven y el contrato juvenil, sí, el contrato juvenil es de 15 a los 18 años y el contrato joven va, si mal no recuerdo, es desde los 18 a 26 años, sí, este contrato juvenil de 15 a 18, contrato joven de 18 a 26. ¿Por qué Profe, se da esto? ¿Por qué se dio? Mejor dicho, este contrato joven de 18 a 26 años es por pandemia, ¿sí? Para que exista la inserción laboral de las personas que tienen este rango de edad. Porque recuerden ustedes que no existía oportunidad laboral para estas personas. Porque les voy a ser sincero, yo en la actualidad, puede ser que parezca, puede ser que no parezca, pero yo tengo 28 años, ¿sí? En su momento, cuando recién me gradué de la universidad, no, no encontraba trabajo, justamente porque decían recién graduado y con 3 años de experiencia. O sea, ¿cómo? Recién graduado y 3 años de experiencia, o sea, es absurdo. ¿Sí? Se crea este contrato para que justamente no se pida años de experiencia para que exista la inserción laboral de la gente joven. ¿Sí? Y cuando existe inserción laboral de las personas jóvenes, y esto va a hablarlo así,
por temas de conocimiento político y demás. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que el IES está quebrado? Además de la corrupción, lógicamente. ¿Por qué creen que el IES está quebrado? Porque las afiliaciones no son de personas jóvenes, sino ya son personas mayores. Y hay que pagarles las jubilaciones. Y hay más pago de jubilación que encima más ingreso de del pago del seguro. Exactamente. ¿Sí? También está el tema de que hay mucha tasa de empleo informal y muy poca tasa de empleo formal. No hay ingresos nuevos tampoco el IE y todo lo que se han robado ahora es opcional el afiliarse. Sí, justamente lo que les menciono, lo que ustedes mismos me dicen, no existen ingresos nuevos, es decir, las personas que están en un rango de edad de 18 a 40 años viven o tienen a veces un trabajo informal. Seguramente ustedes conocen a alguien que trabaja las 8 horas, que le pagan su sueldo mensualmente, pero no tiene contrato y le pagan por facturas. ¿Ya? Eso se llama informalidad. Eso está mal, porque están vulnerando todos sus derechos laborales. ¿Sí? Entonces, imagínense, si está esta forma de trabajo, que se está dando muchísimo en la actualidad, no pagan IES, por lo tanto el IES no tiene plata. Más se está pagando de pensiones que del propio IES. Y para serles sinceros, para serles totalmente sinceros, yo al IES pago X cantidad, porque si digo la cantidad, seguramente van a decir, este man gana tanto. Pago X cantidad de dinero al IES y no he utilizado nunca el IES. Es el seguro más caro que existe. Pero bueno, puede tener para su jubilación, ¿no? Me parece, más usan también el IES. Ah, sí, no. O sea, sí, pero hay varias formas que tú puedes obtener tu jubilación. No necesariamente puede ser el IES. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos no es que existe el Instituto de Seguridad Social público, no. Se llama Medicare. El Medicare es privado, ¿sí? Y al ser privado, le ayudas un poco en el tema presupuestario, ¿sí? Y al IES también, desde mi pensamiento, es mi criterio. Ojo con eso. Desde mi pensamiento, al IES también se le bajó un poco el presupuesto al momento que existió esto de que el afiliado puede llevar a sus hijos o su esposa, ¿sí? Para que pueda ser atendido, que no necesariamente sean afiliados. Claro, también baja un poco el presupuesto porque imagínate, tú estás pagando solo por una persona, ¿no es cierto? Y te está atendiendo a tus 5 hijos, o voy a inventar, a tus 5 hijos y a tu esposa. Entonces, toda la plata no es así de fácil, Elías. Sí, además de que eso es un monstruo como institución y la corrupción también conlleva mucho Elías. ¿Ok? Hasta aquí, ¿está entendido? Sí, perfecto. Ya después, si quieren, debatimos, hablamos. Ya le veo a James con ganas de pelear conmigo, pero tranquilo. Ya va a llegar la oportunidad de poder debatir. No, negado, no, no, yo no debato eso. Dicen que en la religión, en la política y en el fútbol no hay cómo debatir. Siempre No, sale yo no perdiendo. te hablo de política, yo no te hablo de política, solo No, porque no, pero así. sí hablo de política, mijo, o sea, créeme, créeme que no acabamos. Y es preferible, yo también comparto contigo y comparto con todas las personas, yo no debato de política. Es imposible debatir de política, porque seguramente tenemos criterios diferentes, ¿sí? Y prefiero no llevarme mal con nadie y amar al Ecuador. O sea, así de simple. Ok, listo. Vamos al siguiente tema. Incapacidad de las personas.
¿sí? Si la capacidad era justamente esta aptitud, ¿no es cierto? Legal para hacer algo, para obligarse a hacer algo legal, ¿qué será la incapacidad? La falta de aptitud. ¿Sí? Falta de aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Falta de aptitud legal para contraer derechos y obligaciones. Sobre todo, obligaciones. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos dos tipos de incapacidades. ¿Sí? Tenemos la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Qué o quién está en la incapacidad absoluta? ¿O qué es la incapacidad absoluta? Ojo con esto, la incapacidad absoluta es aquella, ¿sí? En la que las personas que son incapaces o son declaradas como incapaces absolutos no pueden realizar ningún acto jurídico, ¿sí? No pueden obligarse por sí solos. Van a necesitar siempre de un tercero, ¿sí? Van a estar siempre de un tercero. ¿Quiénes son incapaces absolutos? Los impúberes. ¿Quiénes son los impúberes? Los hombres menores de 14 años y mujeres menores a 12 años. Y si ustedes se preguntan por qué existe esa diferencia de edad entre hombres y mujeres, yo les puedo decir que se dice que las mujeres maduran más rápido que los hombres. ¿Sí? Eso se dice. Por eso existe esta diferencia de edad. ¿Ok? Después viene, ¿sí? Los dementes comprobados. ¿Sí? ¿Quiénes son los dementes comprobados? Las personas que llegan a tener una afectación en su salud mental. ¿Sí? Y no viven en esta realidad. ¿Sí? Y no viven en esta realidad. Y aquí voy a contarles un caso. Un momento de mi vida estuve trabajando para una jueza, ¿sí? En el cual revisé un caso en específico. Y era un caso medio parecido al incendio que se dio recién de Quito. No tan grande, pero igual se dio en el sector de Guapo, ¿sí? Le detuvieron a la persona, vino a rendir su versión. Y esta persona decía, es que el elefante rosado me dijo que haga esto y la cebra morada me dijo que haga esto. Claro, nosotros nos quedamos así, la misma cara que pusieron ustedes, como, ¿qué está hablando este man? Se hizo los análisis psiquiátricos, psicológicos pertinentes y se determinó que esta persona era un demente. Es decir, no vivía en la realidad. Y cuando tú no vives en la realidad, muy difícilmente te puedes obligar a hacer algo. ¿Sí? Con esto, por ejemplo, Emilio firma un contrato compra-venta de un vehículo con con un demente comprobado. Vas a firmar, por si acaso tú estás vendiendo el carro, ¿no? Y él te está comprando. Tienes tú ese pensamiento de, ¿será que me va a pagar? ¿No es cierto? Entonces, por eso no les dejan firmar a ellos solos. Necesitan de un tercero que se les llama tutor o curador. ¿Ok? ¿Estamos? Después tenemos, Profe, una consulta, perdón que le corte. Las personas de la tercera edad no entran aquí. siempre y cuando se pruebe que tengan demencia senil. Ya, ¿Ok? gracias.
¿sí? Después tenemos dentro de esta incapacidad absoluta a las personas, a mí no me gusta llamarlas como está aquí en la diapositiva, pero la ley lo determina así, ¿ok? Vamos nosotros a decirlo, personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Sí, personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando ustedes saben que las personas que tienen esta discapacidad tienen esto de su propio lenguaje, ¿no es cierto? La lengua de señas, o a su vez saben escribir y se pueden dar a entender, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que no sabe escribir o no sabe su lenguaje de señas? ¿Cómo sabemos qué es lo que desea? Complicado, ¿no es cierto? Por eso es un incapaz absoluto y necesita de un tercero que lo represente, ¿sí? Que vea por sus necesidades. ¿Estamos? Perfecto. Después tenemos la incapacidad relativa. ¿Sí? Esta incapacidad se convierte en relativa porque las personas que están dentro de esta incapacidad pueden realizar ciertos actos jurídicos, pero para otros actos jurídicos van a necesitar la firma de un tercero. ¿Sí? O a su vez, que por hechos o circunstancias de su vida, ¿sí? Se convirtieron en incapaces relativos. Vamos a tener entonces aquí a los púberes. ¿Quiénes son los púberes? Los hombres mayores de 14 años, pero menores de 18, y las mujeres mayores de 12, pero menores a 18. ¿Sí? Hombres mayores de 14, menores de 18, y mujeres mayores de 12, pero menores de 18. ¿Ok? Después tenemos a los toxicómanos. ¿Quiénes son los toxicómanos? Las personas que consumen sustancias sujetas a fiscalización. Exactamente. No, no las que consumen, sino las que tienen un tipo de adicción. ¿Sí? Porque puede ser que consuman y no tengan esta enfermedad de la adicción, ¿no es cierto? Puede ser, puede llegarse a dar. Pero, ¿sí? Pero los adictos a las sustancias sujetas a fiscalización, o llamémoslo también droga, no se pueden valer por sí mismos, ¿sí? Siempre y cuando se pruebe esta adicción, porque la adicción es un proceso psicológico psiquiátrico que necesita ser probado. ¿Estamos? Perfecto. Tenemos a los ebrios consuetudinarios. ¿Sí? A los ebrios consuetudinarios. ¿Quiénes son los ebrios consuetudinarios? Son las personas que tienen una adicción al alcohol. ¿Sí? Son los alcohólicos. ¿Sí? Y vuelvo y repito. Adicción. ¿Sí? No puedo tomar un viernes, un sábado, es que yo soy adicto al alcohol. ¿Sí? No por tomar un viernes, jueves, lunes. Soy adicto al alcohol. Sino tiene que ser demostrada esta adicción. Nuevamente, a través de un proceso psicológico y psiquiátrico que se demuestra esto. ¿Estamos? Lógicamente, un alcohólico, un ebrio constitucionario no puede valerse por sí solo, necesita de un tercero. Sobre todo que le administre los bienes. Sí, porque pueden ser que por esta adicción venda casa, carro, dama, chocolate para comprar eso.
Y si se pone una persona que administre esos bienes, ¿no es cierto? Puede ser que no lo pueda vender. ¿Estamos? Ok. Ahora, tenemos a los disipadores. ¿Sí? ¿Quiénes son los disipadores? ¿Ustedes alguna vez escucharon de los disipadores? No. ¿Han escuchado de la enfermedad psiquiátrica llamada ludopatía? Tampoco. Sí, Vean, leerán un libro. La, a ver, la ludopatía es la adicción al juego, ¿verdad? Correcto, ya correcto. las Los juegos de apuestas. azar, a las apuestas. Muy bien, perfecto. Los disipadores son adictos a las apuestas. Pierden desproporcionadamente su economía. ¿Sí? Son las personas que pierden desproporcionadamente su economía. ¿Ok? Ustedes saben que hay muchas personas que tienen esta adicción a apostar. Pero ahora, ¿sí? No por ir al boli de Chimbacalle y apostar $5 es que yo soy disipador. No. Nuevamente, debe ser probado, ¿sí? Que esa adicción tengo. Y sobre todo que pierdo desproporcionadamente su economía. He escuchado que, por ejemplo, en el boli, la Carolina, Chimbacalle, donde sea, apuestan casas, apuestan carros, ¿sí? Entonces ahí se pierde desproporcionadamente la economía. Sí, obvio. ¿Estamos? Sí, perfecto. Después tenemos dos, quebrados e insolventes. Sí, quebrados e insolventes. Les pregunto a ustedes, ¿existe alguna diferencia entre la quiebra y la insolvencia? Yo creo que la insolvencia es que no tienes dinero en efectivo y quebrado ya no tienes ni propiedades ni nada. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar? O sea, podría ser que, por ejemplo, los quebrados, así como hablé, ¿no? Quiebran una empresa y los insolventes que no tengan ni para hacer un préstamo, que no tengan la capacidad para hacer préstamos o algo así. Ibas bien, ibas bien, sí. ¿Qué es la quiebra? ¿Qué es la insolvencia? Es la misma definición para las dos. ¿Sí? Falta de liquidación económica o falta de liquidez económica. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que los que quiebran, ¿sí? Los que quiebran son las personas jurídicas y los que son insolventes son las personas naturales. ¿Sí? Mucho ojo, ¿no? Que si nosotros nos declaramos insolventes o nos declaran insolventes, mejor dicho, porque la insolvencia solo puede ser declarada por el juez, pierdo todos mis derechos civiles y políticos. En pocas palabras, estoy muerto en vida. Sí, y les cuento esto porque me acuerdo un caso que tuve de cuando recién me gradué de abogado, que me decía, la contraparte me decía, era un juicio de alimentos, me decía, no, yo me voy a declarar insolvente y yo, vea, por pagar una pensión de alimentos va a declarar insolvente. Lo que conlleva declarar insolvente es muy, muy, pero muy grave. Y la insolvencia solo puede ser declarada por el juez. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Sí, sí, yo, ¿me puedes repetir? Porque no me quedó muy claro, por favor. ¿Qué te repito? Mi nombre es Pablo Grijalva, soy abogado. Lo del insolvente. Lo del insolvente, ok, verás. Te voy a poner un ejemplo. Sí, digamos que yo tengo una deuda en el banco de $200,000. Ponle tú. ¿Ya? Esta deuda en el banco, tengo que pagarla. ¿Sí? Me siguieron el proceso normal. Que me llamaban, que me siguieron coactiva, que no hubo chance de pagar, me siguieron juicio, te cobro. Estoy en juicio y me dicen, ¿sabe qué, señor Grijalva? Usted tiene que pagar. Sí, yo quiero ser de aquí muy sincero como abogado. Si conocen a alguien que está en esta situación, muy complicado, por no decir imposible, que ustedes digan, no, esa deuda no tengo, van a tener que pagar. Sí, lo importante es el cómo, ¿ok? En el sentido de que se puede hacer acuerdos de pago, ¿ya? Me siguen este juicio por los $200,000 y yo les digo, ¿saben qué? No tengo plata para pagar, no lo tengo. ¿Qué se hace? Comienza lo que se le conoce como embargo. Embargo de bienes, embargo de vehículos, embargo de todo, ¿sí? Y digamos que se embargó ya todo lo que yo tenía, ¿no es cierto? Y no llegué a los 200,000, llegué solo a los 150,000. ¿Qué pasa con esos otros 50,000? Porque debo esos otros 50,000, el juez me declara insolvente, porque ya no tienen de dónde más sacar dinero, por ejemplo, a mí no tienen de dónde más sacar dinero, ya me quitaron mi casa, me quitaron mi vehículo, me quitaron todo, ya no tienen de dónde sacar dinero. Entonces te dice tú, ahora eres insolvente. Sí, al momento que te declaran insolvente no es que te condonan la deuda, es decir, que no es que te dicen, ah, bueno, esto es declarado insolvente, esos 50,000 no me pagues. Algún rato, sí, ¿por qué? Porque la insolvencia no te dice, usted va a ser insolvente por un año. No, la insolvencia es permanente hasta que tú demuestres las condiciones de que puedes llegar a ser solvente de nuevo. Sí, entonces ahí regresas a la solvencia y te va a decir, ah, ok, pague ahora los 50,000, haga un acuerdo de pago para pagar los 50,000 que debe. Ahí sí, quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok, listo. Vamos a tomar 10 minutos de receso y ya nos vemos. ¿Estamos? Ya chicos, ya nos vemos.
Ok, chicos, regresamos. Ok, sí, en estos momentos, en esta media hora que tenemos, no vamos a alcanzar a hacer todo, pero esto es un trabajo adelantado, por así decirlo. ¿Sí? El momento que yo ya comience a hablar del tema que yo les voy a enviar, va a comenzar las exposiciones. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer igual una infografía, un póster o algo creativo que ustedes deseen hacer sobre los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Es decir, van a investigar cuántos derechos de los trabajadores existen, cuáles son, qué definición o qué características tienen. ¿Estamos? Sí, y como les digo, esto es un trabajo adelantado. El momento que yo ya comience a hablar de este tema de los derechos, ahí comenzarán las exposiciones. ¿Estamos? Es decir, el día de mañana seguramente abordaremos ya estos temas. Sí, y máximo hasta el día viernes podrían exponer. ¿Estamos, chicos? Ya. Vamos a hacer las salas, las 4 salas, como siempre, y ustedes ingresen a sus salas, por favor, respectivas. A trabajar.
Ok, chicos, nos vemos el día de mañana. Sí, que tengan una buena noche.